Damos gloria a Dios, alabanza y exaltación por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con cada uno de nuestras vidas. Amén. Vamos a tomar ahí la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre de Cristo. Verso 26. Con la bendita bendición de Dios, hoy terminaremos este tema que es demasiado extenso, pero lo dejamos hasta ahí. Jesús, el destructor de la muerte. Amén. Y sabemos que el último enemigo que será destruido es la muerte, y qué bueno que es el último enemigo en ser destruido. Amén. Y luego, con la ayuda del Todopoderoso, trataremos el tema quemando juego extraño. Y vamos a hablar acerca de lo que se está llevando a cabo en muchos lugares donde existe la pastorlatría. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a hablar de la pastorlatría y también vamos a hablar de la apostasía, que es el camino que la Iglesia Católica Romana por este Papa ha infiltrado en muchos lugares llamados cristianos y se ha formado el ecumenismo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Así sea. Es verdad que estos temas le traen a uno de momento como con ganas de no hacerlo, pero si por ello fuera el quedarnos callado, este evangelio no hubiera llegado a nosotros, porque este evangelio llegó hasta nosotros por un hilo de sangre. Si no hubiese habido derramamiento de sangre, no hubiera evangelio en nuestras vidas. Dice la palabra en esta versión: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y dice esta versión: el último enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al nombre de Cristo. Que sea Dios añadiendo bendición a través de esta palabra, salvación y vida eterna a las almas que nos alcanzan a escuchar. Quiero hacer acerca de lo que es la salvación un énfasis acerca de muchos llamados cristianos que están viviendo una vida en conformidad, una vida de relajo, y muchos, ¿por qué no decirlo?, se creen los niños mimados de Dios, y que como ya el Señor les regaló salvación y vida eterna, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y muchos están creyendo que Dios se va a parar allá en el trono, o se va a sentar en el trono el día del gran trono blanco, para empezar a llamar a uno por uno y darles el dictamen. Y quiero tomar el capítulo 12, versos 47 y 48 del Evangelio de Juan, que es el que se va a encargar de condenar a aquellos que no obedecen la palabra,
y que de una u otra manera han hecho caso omiso a esta palabra. Y dice la palabra: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso lo lamento por tantos teólogos que hay, por tantos que tienen una serie de diplomas, preparaciones teológicas, y que con todo y ello van a ir al infierno. Lo lamento por ellos. Según este pasaje, nuestro Salvador presenta el hecho que de la base de toda su vida, ¿qué es la base de toda su vida? ¿Cuál es la base de toda la vida de Cristo? La palabra. La base de toda la vida de Cristo es la palabra. Amén. Él presenta su base, la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Entonces, el Señor presenta aquí el hecho de que es la base de toda su vida, la palabra. Que en él la humanidad se encuentra con Dios. Amén. Por eso presten mucha atención, que estamos hablando acerca del último enemigo que va a ser destruido, la muerte. Me estoy refiriendo a la muerte espiritual. Ya la muerte material, la muerte física nos tiene que llegar a todos los seres humanos. Y yo en particular la deseo. No deseo el rapto de la iglesia. Y le voy a decir por qué. Ojalá que haya el rapto de la iglesia y que me toque el rapto de la iglesia. No estoy menospreciando el rapto de la iglesia, para que no vaya de pronto a decir de que estoy saliendo con una nueva herejía. Amo el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Quitemos la palabra rapto. Arrebatamiento de la iglesia. La amo, pero deseo más morir que ser raptado. Y les voy a decir el por qué más adelante. Es más, les voy a adelantar para que se les quite esas dudas. Es un privilegio morir. No es un privilegio ser raptado. Aleluya. Es una bendición, pero es un privilegio morir. Entonces, en Cristo la humanidad se encuentra con Dios. Él vino a rescatar la humanidad, a reconciliarla para con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Para aquellos que dicen que Jesús y Dios el Padre es el mismo, porque por aquí hay mucha unicidad. Y no temo hablarles con franqueza. Hay un error doctrinal en esa parte. Jesús no es el mismo Dios el Padre. El Dios, como es el Dios el Padre, como es Dios el Padre. Y Jesús vino a hablar lo que el Padre le dio que hablase. Entonces escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Verle a Él es ver a Dios. Amén. En Jesús, Dios se encuentra con la humanidad y la humanidad se encuentra con Dios. No queremos morir por la eternidad. Escuchemos a Jesús, que es escuchar a Dios. Dejémonos encontrar por Dios para poder estar con Él por la eternidad a través de Cristo Jesús. Por eso tenga mucho cuidado. Es un peligro tener conocimiento de la palabra del Señor en cierto sentido.
Es maravilloso tener conocimiento de la palabra de Dios cuando hay un propósito definido en aquel que desea tener conocimiento de Dios. Pero tener conocimiento para no ponerlo en práctica es demasiado peligroso. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Por eso me refiero hoy, más que todo, porque este tema es para el pueblo cristiano. Al pueblo gentil, al pueblo inconverso, le presentamos a Cristo el plan de redención según Dios, que es en Cristo Jesús. Pero para el pueblo cristiano, me refiero a los predicadores, cual dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablando allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, que le dijo al obispo, al predicador, al pastor: alabado sea el nombre del Señor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por pastor, para apacentar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tendría primero que mirar su propia vida. Cual le dijese el apóstol Pablo a Timoteo, su sucesor: ten cuidado de ti mismo. El predicador es el número uno en tener mucho cuidado en cómo se está comportando, cuál es la conducta, cómo está viviendo, qué ejemplo está dando. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Esta confrontación que el Señor Jesús hiciese, especialmente en ese grupo, en esa iglesia pequeña que él tenía, que él no juzgaría a nadie, ni el Padre ni él juzgaría, sino que había alguien que le juzgaría, y ese alguien era la palabra que él había promulgado, que él había dado. Esta confrontación tiene dos resultados. Oiga bien, esta confrontación, esta palabra que el Señor dijese, hay alguien que le va a juzgar. La palabra que yo os he hablado, ella juzgará. Tiene dos resultados, y de ello depende el juicio. Preste mucha atención. Del resultado depende el juicio. Pues no fue la ira de Dios lo que envió a Jesús a la tierra. ¿Qué envió a Jesús a la tierra? ¿Por qué envió Dios a la tierra a Jesús? ¿Porque tenía ira con el ser humano? No. Porque tenía compasión, amor hacia el pecador. Amén. Jesús no vino al mundo para condenarlo. Él no vino para que nadie se muera por la eternidad. Por ello me refiero enfáticamente y hago mucho énfasis al respecto, especialmente a los habitantes de la isla, a los adúlteros, a los fornicarios, a los ladrones, a los asesinos que se encuentran en este barrio. Les digo, Jesús no vino para condenarles, vino para salvarles. Si usted prestan atención y reciben ese Salvador, Dios los va a salvar a través de Cristo Jesús. Hay una puerta abierta, pero esa puerta muy pronto se va a cerrar, cual dijese en un segmento pasado. La puerta de la oportunidad para la salvación está a punto de cerrarse. Entonces, Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvar. Pues no fue la ira de Dios lo que envió a Jesús a la tierra, sino su inmenso amor. Juan 3:16. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto consiste la salvación, Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho propio de ser hijo de Dios, no ser hijo de condenación, no ser hijo de la muerte eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la venida de Jesús conlleva juicio inevitable. Con el solo hecho de Jesús venir aquí a la tierra y promulgar su palabra, trae juicio inevitable. Viene un juicio inevitable para los desobedientes. E incluso viene juicio inevitable también para la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo, hay quienes están creyendo de que qué bueno que el rapto de la iglesia se efectúe en este momento para escapar de los juicios venideros. De pronto vamos a saborear la copa amarga de la ira de Dios, de la tribulación, no la gran tribulación. ¿Por qué los juicios del Señor Jesús son inevitables? Por su actitud. Según su actitud para con Dios, o hay juicio o escapa de los juicios. Y por tanto recibe el veredicto según su actitud. Si su actitud para la palabra es reproche, viene juicio. Y una de las cosas por el cual el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro le tuvo que decir a la iglesia que el juicio comenzará por la casa es porque mucho cristiano está jugando con la misericordia de Dios y está jugando con la palabra de Dios. Yo lamento por esa gran multitud de creyentes que van a partir a la eternidad. Digo creyentes, no verdaderos cristianos. Creyentes, multitudes, millones de creyentes que van a partir a la eternidad sin Cristo. Y van a entrar, hermano, allá con un conocimiento tan espectacular de la palabra del Señor que muchos quedaremos en pañales. Y en aquel día son esos teólogos, esos preparados, esos creyentes, esos líderes, esos pastores van a quedar, hermano, totalmente eliminados, borrados por el veredicto del Señor, porque van a ser tan atrevidos que se van a atrever, perdóneme la redundancia, a confrontar al Señor y decirle: Señor, ¿cómo es posible que yo voy a partir a la eternidad sin ti cuando yo soy un predicador de esta talla? Recuerde que yo fui Guillermo Maldonado, alabado sea el nombre del Señor. Recuerde que yo fui la apóstol, la profeta Ana Méndez. Porque de ella vamos a hablar un poco. Esa herejía. Vamos a hablar un poco también del G12. Y de Creciendo en Desgracia, que llama Creciendo en Gracia. ¿Usted sabe quién es? Esa doctrina que dice que Jesús es mujer. O que Jesús tiene esposo. Es la esposa de Dios. Esa es la esposa sucesora del esposo de Creciendo en Desgracia. Del SSS y el 666. ¡Qué miedo hablar de eso, pastor! Pues compren un perro. Gloria al nombre de Cristo. Por su actitud ante Jesús, muchos recibirán juicio o no juicio. Su actitud, ¿le aceptó, le recibió la palabra o lo rechazó? Por eso va a haber juicio. Según su actitud.
Gloria al nombre de Jesús. Cada persona se muestra como es en realidad en ese momento de tener que enfrentarse cara a cara con el Señor. Si usted fue un verdadero cristiano, vivió la palabra, fue lavado con la sangre de Cristo, su nombre fue escrito en el libro de la vida, no tenga miedo. Pero si usted fue simple y llanamente un aparentador, un fingidor, uno que llevaba la Biblia y, mejor dicho, se mostraba el mejor y no vivió agradando a Dios, va a recibir juicio. Cada persona se muestra como es en realidad. Amén. Y por tanto recibe el veredicto. Si encuentra en Jesús una atracción y un apego infinitos, aunque no consiga nunca hacer de su vida lo que sabe que debería hacer, ha sentido en el corazón el toque de Dios y por tanto está salvo. Resulta de que encontró en Jesús esa persona una atracción, fue convencido por el Espíritu Santo, empezó a dar tanto en novedad de vida, agradando al Señor. El Señor inmediatamente lo considera su hijo. Amén. Si por otra parte no ve en Jesús atractivo alguno y su corazón continúa totalmente insensible en su presencia, la palabra no le causa ningún escaramuza, no le llamó la atención Jesús. Aleluya. Y su corazón continúa totalmente insensible en su presencia. Eso quiere decir que es impermeable a Dios. Le cerró el corazón a la voz de Dios. No oyó la voz de Dios. Endureció el corazón a la palabra. Por lo tanto, el veredicto va a ser condenación. Y será juzgado por su actitud. Por esa actitud de reproche. De no hallar gracia en el Señor. De no encontrar ningún sentido en Cristo. Recibirá juicio. En este evangelio que predicamos, el evangelio del derramamiento de sangre que es en Cristo Jesús, en este evangelio hay una paradoja. Jesús vino por amor. Mire la paradoja. Jesús vino por amor, pero su venida implica también juicio. Hay congregaciones de que eso es amorcito por acá, besito por acá, besito por allá. Eso Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Hermano, cayó en adulterio. Tranquilo, hermanito, Dios va a hacer la obra. No se preocupe, Dios va a hacer la obra. Siga participando como si nada. Lo importante es que no haga escaramuza. Ahí Caín lo contemplan, lo acarician. Amén. No, hermano, al adúltero no hay que tratarlo con pañitos de agua tibia. El Señor Jesucristo en ese momento que llevaron a esa mujer, no crea que el Señor trató a esa mujer con pañitos de agua tibia. Faltaba el adúltero, lógico, pero al Señor lo que lo querían era tentar, lo estaban tentando, lo querían era provocar. Cuando ya pasó todo, el Señor le preguntó, mujer, ¿y quién te condenó? Nadie, Señor. ¿Quién te apedreó? Nadie, Señor. Yo tampoco. Pero viene el veredicto de Dios. Pero no vayas a creer que porque usted hizo esto y yo te perdono, no te voy a lapidar. No vaya a creerte que vas a quedar así. Vete y no peques más. Empiece a esforzarse. La vida del cristiano fiel y verdadero es una vida
de hacer morir lo terrenal, una vida de entrega total las 24 horas del día. Vete y no peques más. Amén. Entonces la paradoja es que Jesús vino al mundo por amor, porque ama, pero implica a la vez juicio. Amén. Jesús es la piedra de toque de Dios. Amén. Nos identificamos y juzgamos por nuestra actitud hacia Dios, hacia Jesús. Amén. Usted se identifica con Jesús. ¿Cómo nos identificamos con Jesús? En la obediencia. Él obedeció al Padre. Nosotros nos identificamos con Jesús en que le obedecemos su palabra. Amén. Y nuestra actitud hacia Jesús, una actitud de aprecio, de aceptación, lo recibimos. Las palabras que habían oído aquellas personas serían sus propios jueces. Recuerde que usted va a tener salvación y vida eterna si usted recibe el mensaje de salvación que Cristo le transmitiese, le diese. Pero va a recibir condenación, muerte espiritual, si rechaza esas palabras. Entonces, serían los jueces de esas personas que oyeron las palabras. Esas palabras que ellos oyeron. A usted te va a juzgar, hermano del alma, si está viviendo en desobediencia al Señor las palabras que ha escuchado. Usted, pastor, es responsable delante de Dios de esta palabra que ha escuchado. Me referí acerca de un personaje llamado César Maldonado en el segmento pasado. No es Guillermo Maldonado. Ese predicador fue condenado en los Estados Unidos por violar o manosear un niño. Una condena que no vale la pena. Hay uno que está en este momento pagando 26 años por trata de personas. El primo hermano de la iglesia creciendo en desgracia a la luz del mundo. Y triste y lamentablemente son miles de personas que siguen estas herejías. Y estos dioses llamados pastores. ¿Sabía usted que hoy día se ha entrado una idolatría pastoral en la iglesia, en muchas iglesias? Que ya se prefiere más al pastor que a Cristo. Se endiosa más al hombre que a Cristo. Se alaba más al hombre que a Cristo. Y ahí está la iglesia de la Odisea. Hoy más que nunca, con ese crecimiento tan tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Las palabras que habían oído aquellas personas serían sus propios jueces. Lo dijo nuestro amado Salvador Jesucristo con gran acierto. A nadie se le puede echar la culpa por no saberlo. Amén. Dios no va a condenar a nadie que no sabe que esto no se puede hacer. Va a condenar es a los que saben hacer el bien, según Santiago 5:17. El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Amén.
Yo sé que no debo adulterar y adultero. Sé que no debo fornicar y fornico. Sé que no puedo cometer moiqueya. ¿Sabe qué es moiqueya? Infidelidad matrimonial. No puedo cometer moicheya o moiqueya. Amén. Infidelidad matrimonial. No puedo cometer porneya. Todo lo que tiene que ver con perversidad sexual. Y muchos llamados cristianos cometiendo porneya. Y otros que son casados, moiqueya. Pastores con adulterios encubiertos. Pero si sabe lo que es el bien y escoge el mal, su condena debe de ser mucho más severa. A aquel que no tiene conocimiento acerca de esto y aquello, la condenación no es tan dura. Es dura. Pero es más dura para aquel que ya tiene el conocimiento. Ahí está el capítulo 9, verso 43, 44, 45 del Evangelio de Marcos. Ahí está la conciencia, el animalito que no muere, ese gusanito. Y yo con tanto conocimiento, y eso los va a mortificar. La peor condenación que puede haber allá en el lago de fuego es ese gusanito que le está redarguyendo, le está martillando diario. Y yo, después de tener tanto conocimiento de la palabra, no podía hacer aquello y lo otro, y yo lo hacía. Y me encuentro aquí por ser un terco, testaduro, estúpido. ¿Y cuántos estúpidos van a ir al infierno? Amén. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, todo lo sensato que hemos oído y todas las oportunidades que hemos tenido para conocer la verdad serán testigos en contra nuestra en el juicio final. El último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso tenga mucho cuidado cómo está viviendo usted, hermanito, usted pastor, usted creyente, usted que está día tras día ahí en el templo, barriendo, trapeando, haciendo aseo, ahí que está evangelizando. Tenga mucho cuidado que no vaya a ser que esté avanzando en la evangelización y retrocediendo en la parte espiritual y usted tenga que partir a la eternidad sin Cristo. Esa palabra que dijese el apóstol Pablo tiene un fondo muy profundo cuando él dijo: no sea que de pronto yo, al ser heraldo para muchos, a la postre me pierda. Eso no es tan sencillo, tan fácil como muchos lo creen que él lo expresó. Eso tiene una profundidad tremenda. Yo, con el conocimiento que tengo, yo con esta investidura de poder, con este trato que he tenido con el Señor, con ese encuentro que tuve, que fui derribado a tierra por el Señor, en este momento es imposible de que yo me vaya a descuidar y vaya a darle a otro de Cristo y yo me tenga que perder por terco. Eso es imposible. Eso es lo que quiere decir, porque más adelante podemos tratar ese pasaje del apóstol Pablo con pelos y señas, cuando él, hermano, tuvo que llorar amargamente porque él le había fallado a Dios. Recuerde de que hubo un personaje y fue y lo buscó, hermano, porque él tuvo un momento de desaliento, porque es que todos los predicadores llegan a un momento en que tienen desaliento, pero se necesita alguien que lo saque de ese atolladero. Predico con ímpetu la palabra del Señor y con dureza, pero no con odio ni resentimiento contra nadie, sino porque amo las almas. Todo lo que hemos sabido y no hemos cumplido será un testigo en contra nuestra el último día. Mire lo que dice Lucas 12:48.
Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Vamos a tomar el versículo 47 y 48. Dice: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá ¿qué? Muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Tenga mucho cuidado usted que se sabe prácticamente. Yo hablaba con un muchacho y me sorprendí porque él tirando marihuana. Me dijo: no, pastor, yo me sé el libro de Hebreos todo completico, los 13 capítulos. Y le dije yo: pues eso le va a servir para que esta misma Biblia ya le avive el fuego del lago de fuego. El conocimiento mata. Si usted no está dispuesto a llevar a cabo, a cumplir este conocimiento, sepa y entienda anticipadamente que te estás matando, te estás eliminando, estás cavando el hoyo, la sepultura por la eternidad. ¿Para qué tanto conocimiento si no quiero llevarlo a la práctica? Si el mucho estudio es fatiga de la carne, lo dijo el proverbista. El mucho estudio es fatiga de la carne. El mucho conocimiento puede fatigarte, porque esta palabra, si usted no la lleva a práctica, porque es viva y eficaz, esta palabra te puede intoxicar, te puede tosigar. Y se mojan con el conocimiento que tienen. Es que yo tengo este conocimiento, tengo aquello. Por lo tanto, tal como Pedro lo veía, era y es ahora, tanto más necesario el que el cristiano hiciera y haga ahora lo que es debido, por cuanto el juicio estaba y está ahora a punto de empezar por la iglesia. El Señor empezará primero el juicio por la iglesia. Por eso, antes de que el Señor levante a la iglesia, tiene que haber un barrido. Porque el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y usted sabe cuánto el último enemigo será destruido? ¿Cuándo es? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuándo es que el enemigo será destruido? El último enemigo, que es la muerte. El día de la resurrección. Ahí será destruido el último enemigo. No habrá más muerte. Ya lo vamos a ver. Primera de Pedro 4:17. Me gusta esta versión. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya, gloria. Tiene conocimiento, te está preparando para ser pastor. Ay, hermanito, no sabe lo que está pidiendo. Creen que ser pastor es tener mucho conocimiento teológico, una buena preparación y un doctorado en teología y que le den el diploma y entonces, ¿y de ahí para allá qué? ¿De ahí para allá qué? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¡Ja!
Porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, su familia, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? ¿Cuántos están en las congregaciones siendo rebeldes a la voz de Dios? Dios hablándoles continuamente, así sea el pastor un mediocre, sea un degenerado, un pervertido, lo que sea, pero les han estado hablando esa palabra, porque Dios aún hasta escoge las mulas para que le hable a los testaduros. Y Dios hablándoles, mi hijo no haga esto, mi hijo no haga aquello, mi hijo ve aquello, y hábleles, y hábleles, y hábleles, y hábleles. Entonces va a llegar el momento en que se cumple la palabra, lo que dijo el Señor a través del médico Lucas. Esta palabra es para levantar o para derribar. Empezaría por la casa de Dios el juicio. ¿Por qué? Porque ellos fueron la causa, la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Y lo menospreciaron, lo pisotearon. ¿Usted cree que esa palabra, cuando se tome el pan y el vino de la cena del Señor, eso es solamente por decirlo así? Ahí están las doctrinas que están preservando lo que la Iglesia Católica Romana han enseñado por tanto tiempo, la transustanciación. Ana Méndez, la apóstol Ana Méndez, ella habla acerca de la transustanciación. ¿Qué es transustanciación? Cambiar el pan y hacerlo en realidad el cuerpo de Cristo. Eso no es así. Han tergiversado las sagradas escrituras. El pan es un símbolo. Cuando usted lo echa a la boca y empieza a masticarlo, tiene que recordar, es un símbolo recordatorio de que Cristo fue molido por nuestros pecados. Cuando toma el vino, eso es la representación, el símbolo de que Cristo derramó esa sangre para lavarte, purificarte de esos pecados inmundos que tenías. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. El profeta oyó la voz de Dios proclamando el juicio de su pueblo. Comenzaré por mi santuario. Ezequiel quedó estupefacto porque él no sabía el trasfondo, no sabía la profundidad que hay acerca del ministerio pastoral y sacerdotal. Hablemoslo ahora pastoral. Creían que en la presencia del Señor podía entrar a predicar, a ministrar el sacerdote de cualquier manera. Y Dios le tuvo que decir al profeta Ezequiel, mira lo que te voy a mostrar. Mira la actitud de los predicadores. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Y llegó y le dijo, el juicio comenzará por el santuario, por los predicadores. Ojo bien, predicador, el juicio va a comenzar por la familia de Dios. Ojo bien, predicador, el juicio va a comenzar primero por el predicador de la palabra y luego de ahí para abajo hasta el último de los creyentes que haya llegado a Cristo. Ezequiel, capítulo 4, verso 17. Me permito tomar esta versión. Esto no vaya a creer, hermano. Es mejor tener el conocimiento simple y llanamente del ABC del Evangelio que no tener una profundidad e ir al infierno con todo ese conocimiento.
Dice esta versión: escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán. Perdón. Ezequiel 9:6. Me disculpan, amados. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen por el templo y no dejen a nadie con vida, pero no saquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzarán a matar a los viejos que estaban frente al templo. Había corrupción en el templo. Estaban ministrando corruptos, corrompidos, pervertidos. Y el Señor les tuvo que decir a Ezequiel: va a comenzar la matanza por el templo. Pero los que tengan la señal, pero aquellos que estén viviendo en rectitud, no me los toquen. Pues donde se ha tenido el mayor privilegio, el juicio será el más severo. ¿En dónde se ha tenido más privilegio? En el templo. Por eso en este lugar no puede predicar cualquier pechipeludo. Es que llegó el barrigoncito con la corbata bien grande y ese es el hermano, el reverendo. Por eso voy a tratar el tema pastorlatría, que le va a dar duro. Porque ya al pastor solamente lo único que falta es hacerle venia, como en algunos lugares les tiran florecitas, tapetes de color carmesí. ¿Sabían ustedes que ese sinvergüenza de la luz del mundo lo llaman Jesús? Es mejor él que Jesús. Nadie puede ser salvo si no es a través de él. Jesús va de segundo, creciendo en desgracia. Él es importante, el que ya murió, pero como él murió, ya viene lo que es Jesús, la esposa de Dios. Esa esposa es la esposa de Jesús, la que sigue adelante. Y ahí están idolatrándolos. Amén. Entonces, donde se ha tenido el mayor privilegio, el juicio será el más severo. Aleluya. No hay nada más fatal que el creernos que hay tiempo de sobra. Por eso, amados hermanos, no hay tiempo que perder. Si usted tiene buen conocimiento, póngalo en práctica. Porque usted no sabe si al salir de este lugar, ahí ya está esperándolo la muerte. Juan Evangelio 9:4. Gloria a Dios. No hay tiempo. Así es. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Estamos creyendo que tenemos tiempo para arreglarnos. Estamos equivocados. No hay tiempo para estarnos arreglando. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Ustedes creen que ya el día está a punto de sucumbir? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. De ahí que, con todo esto que hemos hablado,
La doctrina de la inmortalidad natural del alma ha sido abandonada por algunos, con lo que desaparece la eternidad del castigo futuro o la bienaventuranza futura. Muchos lugares no hablan acerca de la muerte. ¿Por qué no hablan de la muerte? ¿Cómo van a hablar de la muerte? ¿Cómo se van a atrever a hablar de la muerte cuando saben que ellos están siendo perjudicados y que son los más que están en peligro? La doctrina de la inmortalidad natural del alma ha sido abandonada por algunos, con lo que desaparece la eternidad del castigo futuro o la bienaventuranza futura. Puesto que por lo que se refiere a los textos clave, si el uno desaparece, desaparece la otra. Los dos van juntos. Los unos van al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Todos tienen que ver con la eternidad. Amén. Va a ser eterno tanto para el uno como para el otro. El que murió en pecado, en condenación, como el que murió en gracia, en salvación. Gloria al nombre del Señor. Los dos van juntos. Estos irán al castigo eterno. ¿Y quién? Y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Los desobedientes, los que hicieron caso omiso a la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a ir al gozo eterno, a la vida eterna? Los que obedecieron la palabra del Señor, los que recibieron, los que aceptaron, hallaron gracia en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El mismo adjetivo se aplica al castigo que a la vida. Irán al castigo eterno, irán a la vida eterna. Para nosotros la palabra significa, mire lo que se debe de significar: salvación y vida eterna o condenación eterna. Duración sin términos. Eso es la vida eterna o condenación eterna. Duración sin término. En ambos casos. Y esperamos con deseo esta bienaventuranza que no tendrá fin. Amén. Bienaventurados seremos los que participaremos de las bodas del Cordero. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Así pues, en el país sin tumbas, sin penas y sin lágrimas, la muerte será totalmente destruida. Allá en el cielo, allá no va a haber muerte. Muerte está es en el lago de fuego. Allá sí están muertos para con Dios por toda la eternidad. Por ello hay que tener mucho cuidado con la contrarreforma profética y apostólica. Se ha infiltrado en muchos medios llamados cristianos la contrarreforma profética y apostólica. Y sin darse en cuenta, muchos llamados grupos de sana doctrina están practicando esas cosas en esas iglesias, y todo debido a que los pastores no tienen doctrina. Terminamos con la palabra último, que parece apropiado en este mismo momento. Último. El último enemigo que será suprimido será la muerte. Sí, señor.
Usted sabe que en el huerto del Edén fue la última que entró. Amén. Vino la última y va a desaparecer la última. ¿Qué fue lo primero que entró al huerto del Edén? La desobediencia, el pecado. Amén. Y al entrar el resultado, el producto del pecado fue la muerte. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La muerte no fue el primero de nuestros enemigos. Este fue el diablo. El primer enemigo del ser humano fue el diablo. Y el segundo fue el pecado. Que quede bien claro, hermano. Tenemos tres enemigos: diablo, pecado y la muerte. Pero esta muerte, en cierto sentido, nos causa un beneficio al pueblo cristiano, el cual debemos de apreciarlo, valorar y tenerlo en cuenta. No desearla. Amén. No desear la muerte espiritual, pero sí desear la muerte material. Yo la deseo. Gloria al nombre de Cristo. La muerte no es el peor de nuestros enemigos. La muerte es un enemigo, pero es admisible preferirla a los otros enemigos. Es preferible que muramos en este momento. Por eso, hermano, aquellos hermanos que comenzaron en el evangelio, hermano, en los primeros siglos, hermano, morían gustosamente porque no le tenían miedo a la muerte. Lo que más le tenían miedo a ellos lo que más le tenían miedo era al pecado. Porque ni siquiera al diablo hay que tenerle miedo. ¿Sabía eso usted? Gloria al nombre de Cristo. Es mejor morir 1000 veces que pecar. Ojo bien, hermanos. Es mejor morir 1000 veces que pecar. El ser puesto a prueba por la muerte no es nada comparado con ser tentado por el diablo. Amén. Yo me pongo a analizar, hermano, mi hermano Policarpo, hermano, cuando lo cogió ese emperador, ese César, hermano, para darle muerte. Yo me imagino que ese hombre levantó las manos al cielo. Aleluya, gloria al nombre de Cristo, y empezó a alabar al Señor y morir como murió. No le tenía miedo a la muerte, pero le tenía miedo a las doctrinas nicolaitas y las de Balaam. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén, amén. El mero dolor relacionado con la disolución es una flujlería comparado con la horrorosa pena causada por el pecado y la carga de culpa que causa en el alma. Es mejor, hermano, tener una relación, o sea, que se acabe lo que es la disolución, se disuelvan amistades, se disuelva la relación de familia, que no nos tenga en cuenta nadie, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Esa disolución es una fruslería, es nada, es una ilusión, es insignificante. Comparado, alabado sea el nombre del Señor, con la horrorosa pena causada por el pecado y la carga de culpa que causa en el alma. Que nos desprecien, que nos rechacen, que se acaben relaciones, amistades, que se acabó el matrimonio, se acabó todo lo que haya que acabarse, hermano, pero que no, hermano, porque eso es insignificante, eso no vale la pena, hermano, pero que no caiga en pecado, pero que no caiga en pecado.
y ser arrastrado, hermano, por el pecado, hermano, a revolcarme allá en ese muladar llamado mundo. Eso sí es horroroso. Alabado sea el nombre del Señor. No, la muerte es poca cosa comparada con la contaminación del pecado. El pecado contamina de tal manera que puede causar la muerte, separación de Dios por la eternidad. No nos confiemos, hermano, que porque la salvación no se pierde, hermano, usted esté ahí haciendo y deshaciendo, de pronto creyendo de que usted es salvo y no es salvo. Porque muchos se pueden estar ahí resguardando. Ah, yo soy salvo. Yo caí ahora aquí en adulterio, caí aquí en mentirillas, caí aquí en aquello y aquello. Dios me perdona. Y resulta de que sin darse cuenta, hermano, eres adicto a pecar. Que los mayores enemigos desaparezcan primero. ¿Qué? El diablo y el pecado. Amén. Oiga bien. Que los mayores enemigos desaparezcan primero. El pecado y Satanás. El Señor de todo lo malo. Que vayan primero. Y luego la muerte sea dejada para lo último. Notemos que la muerte es el último enemigo de cada cristiano individualmente. Y que será la última de ser destruida. Ahora bien, si la palabra de Dios dice que es la última, quiero en este momento recordar con sentido práctico que es mejor que sea la última. Es mejor que sea la última. Amados, no pongamos en disputa el orden. No necesitan la gracia de morir hasta que venga la muerte. ¿Qué harías con la gracia de morir mientras tienes vida? Solo necesitas una barca si has de atravesar un río. No pidas gracias para morir, sino gracias para glorificar a Cristo con ella. Que cuando llegó la muerte usted pueda glorificar a Cristo en la muerte. Por eso vamos a mirar la bienaventuranza, hermano, de los que mueren. No de los que son raptados, no de los que son arrebatados. Alabado sea el nombre, Señor. Tu peor enemigo va a ser destruido. Aleluya. Amén. Pero no hoy. No vaya a creer que el enemigo nuestro va a ser destruido en este momento. Hay una hueste de enemigos contra los que tienes que luchar hoy. Una hueste de enemigos que usted tiene que luchar, hermano del alma. Uno de ellos, el orgullo, amén, la vanidad, amén, el creerse dueño de la vida. No, yo estoy muy joven, todavía tengo mucha vida por delante. No, yo tengo mucha salud. Aleluya. Tienes que contentarte con dejar a este durante un tiempo. Este enemigo va a ser destruido, pero los tiempos y las sazones no los podemos saber. Usted, hermano, no sabe cuándo va a morir. Por eso tiene que aprender a batallar contra tus propios enemigos. Sé un poco sabio, sé un poco entendido y examínate a ti mismo. ¿Cuáles son los enemigos que tienes que combatir? Cosa de tal que cuando llegue el momento del último enemigo ser destruido, usted esté en la presencia de Dios.
porque se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Murió la muerte, se destruyó la muerte, porque la muerte será destruida cuando se levanten de las tumbas los cristianos. Mire cuáles son tus enemigos. Gloria al nombre de Cristo. Nuestra prudencia se muestra siendo buenos soldados de Jesucristo, según requiere el deber del día. Carga con tus tribulaciones a medida que vienen, hermano del alma. Dios a su debido tiempo te ayudará a vencer a tu último enemigo, pero entre tanto tienes que vencer al mundo, al demonio y a la carne. Tienes que vivir bien para morir bien. El mismo, elevado sea el nombre del Señor, amén. el mismo pacto por el cual el Señor Jesús te dio la vida, contiene también concedida provisión para la muerte. Él te va a proveer para poder partir a la eternidad. Todas las cosas son vuestras, sean presentes o por venir, sean la vida, sea la muerte, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Tomemos ese versículo, capítulo 3, versos 22 y 23 de Primera de Corintios. Usted y yo somos de Dios. Y si somos de Dios, hermano, debemos de combatir nuestros peores enemigos. Capítulo 3, verso 22 de Primera de Corintios. Ya sea Pablo, Apolos, o Cephas, o el universo, o la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Amén. ¿Por qué hizo énfasis aquí el apóstol Pablo? Que algunos decían, yo soy de Cephas, yo soy de aquel, yo soy de aquel. Lo más importante es que somos de Cristo. Amén. Y como somos de Cristo, tenemos que ser, como buenos soldados de Jesucristo, saberle hacer frente a nuestros enemigos. Porque tenemos unos enemigos feroces. Tenemos unos enemigos feroces. ¿Por qué la muerte va a ser dejada para el final? Piensa que es porque Cristo quiere hacer uso de ella. Oiga bien, Cristo quiere hacer uso de la muerte a favor nuestro. El último enemigo que ha de ser destruido, porque la muerte presta un gran servicio antes de ser destruida. Un gran servicio. Que ojalá ese gran servicio sea para nuestro bien, no para nuestro mal. La muerte quitará a nuestros enemigos de nuestro paso. Es para bien. ¿Cuántos hermanos nos han amenazado de muerte? ¿Cuántos nos han hecho la vida imposible? Y llega la muerte, hermano, y nos los quita. Sí, Señor. Toca oír eso. Aleluya. Esto, hermano, da causa como da ganas de bailar, hermano. Amén. Dance. Amén. Así es. Aleluya. Oh, qué lecciones hemos aprendido algunos de la muerte. No hay probablemente mejores sermones que los de la muerte que han ocurrido en nuestros hogares propios o inmediatos. La partida de un deudo ha sido para nosotros un solemne sermón sobre la sabiduría divina que nuestro corazón no puede por menos que escuchar. Así Cristo ha dejado la muerte hasta el final para hacer de ella un predicador a los santos. Hermanos, si puedo morir como han muerto algunos de los miembros de esta congregación, espero que esta gran ocasión sea de provecho nuestro. No me gustaría escapar de la muerte por alguna callejuela si puedo cantar al morir con ellos como ellos cantaron. Yo, hermano, me pongo a mirar cómo algunos
del Antiguo Testamento. Y en estos días que me enviaron un folleto, hermano, precisamente de Corea del Norte, de cómo esos hermanos allá han muerto por la causa de Cristo, cantando y alabando a Dios. Y me decía este hermano que no puedo pronunciar su nombre porque se me es prohibido. Pertenece, hermano, al cuerpo militar. Y dice que ellos, hermano, esos hermanos, mueren con una sonrisa de 200 hermanos. Y les dice este dictador que renuncien a Cristo. Y ellos se enmudecen y empiezan a cantar himnos y a glorificar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Si puedo tener hosanas y aleluyas en mis ojos, como he visto y oído de otros, puedo decir que es una bendición morir. Yo estuve en un momento, hermano, orando por una señora y ella quería partir a la eternidad porque sabía que si se levantaba del lecho, ella se prostituía. Y empezó a cantar alabanzas y adoración con un dolor tremendamente punzante, hermano, porque tenía cáncer. Y yo le vi ese rostro a esa señora, hermano. ¿Cómo se llamaba? De allá arriba de Picacho. Yo lo vi tan hermoso ese rostro de esa señora y murió. Casi que inmediatamente terminé la oración. Gloria al nombre del Señor. Amén, así es. Sin la muerte no podríamos ser conformados a Cristo. Mire por qué es un privilegio morir por Cristo. Miren por qué es un privilegio no ser arrebatado. Ninguno de los del levantamiento de la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia pueden decir que murieron conforme a Cristo. Perdón, que vivieron conforme a Cristo, porque no murieron como Cristo murió. Ojo con esto. Sin la muerte no podíamos ser conformados a Cristo, tal como tenemos que ser y seremos si dormimos en Él. Si pudiera haber celos en el cielo entre los santos, creo que uno que no muera sin que es transformado cuando Cristo venga, puede casi tener motivos para decir cuando nos encontremos: hermano, hay algo que me perdí. Nunca estuve en la tumba. Nunca he sentido la mano fría de la muerte sobre mi hombro. No fui conformado a mi Señor Jesucristo. Pero tú sabes lo que es comunión con Él incluso en su muerte. Miremos lo que dice Filipenses 3:11, 10 y 11. Gloria al Señor. Mire por qué es un privilegio morir. Usted que le tiene miedo a la muerte, no le tenga miedo a la muerte. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11 y Romanos 6, 5. Dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, oiga, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Romanos 6, 5. ¿Vas a seguir teniéndole miedo a la muerte o huyéndole a la muerte? No la busque. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo más maravilloso es
hermano, que se levante ese hermano en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo resucitado, en ese cuerpo transformado de cuerpo de muerte a cuerpo de inmortalidad. Alabado sea el nombre del Señor, así como lo hizo Cristo. Cristo se levantó con un cuerpo glorificado, aleluya. Por eso es un privilegio, hermano, morir. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces aquellos hermanos, que fueron raptados, hermano, levantados, hermano. Aquí, hermano, se hace como algo poético, hermano. El hermano dice, hay algo que me perdí cuando estuve en la tumba. Perdón, hay algo que me perdí. Nunca estuve en la tumba. Nunca he sentido la mano fría de la muerte sobre mi hombro, ni fui conformado a mi Señor. Pero tú sabes lo que es comunión con Él, incluso en su muerte. No dije antes que aquellos que estén vivos todavía cuando Jesús regrese no tendrán preferencia en modo alguno sobre aquellos que duerman. Entonces, creo que el haber dormido con Jesús y despertar en su semejanza se puede considerar como una preferencia, un privilegio. La muerte, queridos amados del alma, no está destruida todavía, porque sirve su propósito al llevar a los santos al hogar. La muerte se les presenta y les susurra su mensaje, y en un momento su bienaventuranza es suprema. Ya has terminado con el pecado, porque la muerte termina con el pecado. Los cuidados y el dolor, se acabó todo. Y toca ahora descansar con el Señor. La muerte nos ha de servir, hermano, porque se nos acaba el pecado, el dolor, y vamos a estar en la presencia con el Señor. Por ello la muerte no ha sido destruida todavía, porque cumple un propósito útil. Pero, amados del alma, va a ser destruida. Él es el último enemigo de la iglesia de modo colectivo. La iglesia es un cuerpo que tiene un gran número de enemigos con los que tiene que contender, combatir constantemente. Pero después de la resurrección podremos decir, este es el último enemigo y gloria a Dios porque fue destruido. No queda ya ninguno. La eternidad está delante de nosotros y con ella la bienaventuranza sin término. Ya no hay que temer. Habrá cambios, nuevos deleites. Quizás en la eternidad habrá épocas y edades y bendiciones más asombrosas y éxtasis más superlativos, pero no habrá alarma de enemigos fieros, ni cuidados que turben el reposo nuestro por la eternidad. El último enemigo que será destruido será la muerte. Y si es el último enemigo, no puede haber otro. La batalla ha sido ganada y la victoria es nuestra. ¿Y quién la ha ganado? ¿Quién sino el Cordero que está sentado en el trono, el cual nos ha dado las capacidades para llegar hasta Él? A quien sea el honor, la gloria, la majestad, la potencia y el dominio para siempre jamás. El Señor nos ha de ayudar en nuestra solemne adoración constante mientras estemos en esta tierra. Pero la muerte es el último enemigo. Así de que, amados, no hay tiempo que perder. Tenemos que estar bien con el Señor. Porque si ella llega y nos encuentra desubicado, ¿qué será de nuestra vida? Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias. Te bendecimos.